Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el análisis de lo que está en boga en estos momentos, ¿verdad? Que es la cuestión de la reforma judicial, que ya vimos que acaban de ocurrir hechos importantes, ¿verdad?, acerca del proceso, y reacciones también interesantes, ¿verdad?, sobre todo del gobierno y de la 4T, reacciones muy reveladoras desde mi punto de vista acerca de este tema, ¿verdad? Bien, como nos enteramos por medio de la prensa, una jueza ordenó suspender la reforma y eliminar su publicación del Diario Oficial. Como sabemos, ya fue publicada en el Diario Oficial y eso le daba la validez constitucional que querían darle López Obrador y Morena, ¿verdad? Pues esto ordena la jueza y es un ordenamiento bastante fuerte, ¿verdad?, y firme por lo que se ve. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? La reacción de Claudia Sheinbaum y demás 4T, de la alta jerarquía 4T. Bueno, la primera reacción es desquiciante de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Dice que no acatará la resolución de la jueza porque un juez no puede estar por encima del pueblo. Así reaccionó. Y por otro lado, Ernestina Godoy está anunciando que hará una denuncia penal en contra de esa jueza que ordenó la suspensión de la reforma judicial. Si eso no es desquiciamiento total, no sé cómo llamarla. Hay mucha preocupación. Parece que les hubiesen clavado un puñal en la panza, ¿verdad? O no, sí. Es decir, está en un proceso de cambiar la reforma judicial y en lugar de seguir el proceso de debatir, ¿sí?, de permitir que el proceso corra en buena lid, ¿verdad?, de manera democrática como debe de ser, sin alterarse para nada, pues se desquician totalmente, ¿verdad? Que no era motivo para desquiciarse, era simplemente seguir dando el proceso de enfrentamiento, ¿no?, en buena ley, como debe de ser. Ok, me lo suspende, pero yo presento recursos legales igual para demostrar que la suspensión no procede. Es decir, de esa manera, ¿verdad?, lo legal con lo legal. Pero en lugar de hacer eso, reaccionan como heridos de bala. Y se niegan y amenazan
a obedecer la resolución de un juez, es decir, se niegan a seguir un proceso legal, no quieren proceso legal, quieren imposición. En esas están, ¿verdad? Y así la reacción, que desde mi punto de vista es muy significativa, ¿verdad? Es muy significativa ese modo de reaccionar. Puesto que al parecer se sienten muy inseguros con una corte funcionando, con un poder judicial funcionando, es la idea que dan. ¿A qué le temen? ¿A qué miedo le temen? Propusieron una reforma supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el miedo? Seguir los procedimientos. ¿Sí? Y los contrapuntos que debe traer este proceso, ¿verdad? Que no es un proceso así de tranquilo. Sin embargo, reaccionan de esa manera, es decir, prácticamente con pánico. Y entonces, ok, Claudia Sheinbaum dice que recurren otra vez a la palabra pueblo, que no están por encima del pueblo, y Ernestina Godoy, que se denuncia penalmente a la jueza. Y la pregunta es, ¿por qué cargo, bajo qué delito se denunciará a la jueza? ¿Acaso es delito cumplir esa función de jueza? De ordenar una suspensión de algo por algo, se supone que está legalmente sustentado. Entonces, ¿cuál es el delito que le van a afincar? Porque están diciendo que la van a denunciar penalmente, ¿verdad? Fíjense nomás las amenazas fascistas. Eso es fascismo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué cargo? Es una irracionalidad total, ¿verdad? Es un embuste. E igual que los otros, Monreal, etcétera, afirman que es improcedente, que no se puede detener y que no se debe de acatar la resolución de esa jueza, ¿verdad? Es decir, la imposición fascista. Entonces, esto deja entrever, como ya decía yo, que algo temen con la Corte. Y de ahí se explica todo el proceso tan ilegal que se llevó a cabo y planeado y programado y realizado por la 4T para aprobar esa disque propuesta de reforma, ¿verdad? Ya vimos la historia al pasado, sin análisis, sin discusión, se compra diputados, se compra senadores y se impone. Así fue, sin nada más. Con unas prisas tremendas, mucha urgencia, mucha preocupación. Y ahora que el proceso continúa y que una juez ordena la suspensión, se ponen más alebrestados, ¿verdad? Y desquiciados, ¿verdad? Es una preocupación tremenda. Como ya decía yo, parece que les hubiesen dado una puñalada, ¿verdad? Y se retuercen y gritan y se encolerizan de que no es posible detener la reforma y que no debe pararse. ¿Por qué les interesa mucho? Tener a la Suprema Corte inactivada. Esa es la pregunta, porque parece que ese es el objetivo. Y ahorita si se suspende si procede el amparo y se suspende la reforma, los jueces quedarán en activo otra vez, porque ahorita se supone están despedidos, están suspendidos, la mayoría, ¿no?, de lo que es la Suprema Corte. Lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y entonces no quieren que se reactiven otra vez. ¿A qué miedo le tienen? Es la pregunta.
¿Cuál es la preocupación de Claudia para no haber tomado esto con calma? Ok, es parte de la trama, es parte del oficio, hay oposición, vamos a combatir la oposición como se debe, ¿verdad? Con la ley en la mano, con los argumentos precisos, los argumentos correctos, la lucha legal, ¿verdad? Como procede, tranquilo todo, no había por qué alebrestarse para nada, puesto que el planteamiento de una reforma, según ese planteamiento de propuesta de una reforma, y no de una imposición, se supone que así lo plantearon. Entonces, si no es imposición, ¿por qué reaccionan así? Entonces es lo contrario, ¿verdad? El pretexto de propuesta de reforma es solo un pretexto, ¿verdad? Un ardid para inhabilitar a la Suprema Corte, al parecer, porque algo temen de esa Corte, como ya decía yo desde hace mucho, temen seguramente que se les aplica la ley por todos los demanes realizados, las acciones negativas e injusticias del sexenio anterior. Yo no me explico de otra manera esta reacción tan abrupta, ¿sí?, que en estos momentos están teniendo desde la presidenta, los cercanos pues al grupo de la 4T. Ya le digo, dice la Claudia, muy enojada, que no acatarán, dice Monreal que no acatarán, y además la Claudia dice, Claudia Sheinbaum, que pues no puede estar por encima del pueblo, pues no está aplicando la ley, no está afectando al pueblo, no va en contra del pueblo, va sobre un hecho concreto de una propuesta sobre la que mucha gente se ha amparado, ¿verdad?, porque la considera improcedente, que es cosa legal y democrática. Aquí no están hablando de pueblo ni están afectándose al pueblo. Y luego la Ernestina Godoy, que pues van a demandarla penalmente. ¿Y qué delito le van a fabricar? Porque se supone que por emitir una suspensión, pues esa es una función de un juez, ¿verdad? ¿Delitos de qué? Así se las gastan, ¿verdad?, con estos embustes y confusión a la gente y a su gente, que no saben, seguramente la gente de abajo que apoya a Morena, ni en qué consiste, ni qué rayos es esa reforma, ¿verdad? Entonces tienen mucho miedo, es lo que reflejan, es lo que yo he visto, ¿sí?, de que funcione la Corte. Y entonces el punto es, la realidad es esta, que lo que les interesa no es crear una nueva Corte, como dicen, para que se haga justicia al pueblo. El interés es tener inactivada la Suprema Corte y lograr formar otra Corte favorable a los intereses del gobierno anterior y de este gobierno que actualmente está en funciones. Y la única razón de eso es que le temen a algo, ¿verdad?, a que se les aplique la ley por algo. Y como ya he dicho en otros videos, pues tienen muchas colas que le pisen y muchas cuestiones legales que aplicarles en contra de ellos, ¿verdad?, por injusticias, saqueo del país. Ya he relatado eso en diferentes videos y ahora creo que ese análisis se está confirmando que he estado realizando, ¿verdad? Por eso es la urgencia, por eso allá todo lo demás no les interesa. No están y nunca estuvieron enfocados en dar un buen sistema de salud, en reducir la pobreza, no están enojados por eso, nunca se enojaron así
porque le suspendieron los tratamientos contra cáncer a niños y adultos, que se tiró abajo el sistema de salud y se dejó a 50 y tantos millones sin acceso a la salud, que se desapareció el concepto de enfermedades graves y el presupuesto y el dinero, de que no se compraban las medicinas, que todo el sexenio se negaron a abastecer de medicamentos y equipos, ¿verdad? No se enojaron ni defendieron eso, no defendieron a los indígenas con las escuelas del tiempo completo, no se enojaron así, ni protestaron ni saltaron así, cuando se le quitaron esos beneficios a niños en zonas indígenas, ¿verdad? Cuando se suspendió la cruzada contra el hambre, cuando se canceló Prospera, ¿verdad? Y le digo lo peor, lo inhumano, cuando había gente enferma que necesitaba tratamientos por enfermedades graves, les quitaron el presupuesto, les suspendieron los tratamientos, les quitaron el presupuesto. Y había niños, además de adultos, y sigue habiendo niños, sigue estando el problema. Sobre eso no han abierto el pico para nada. No se han alebrestado, ¿verdad? Como se están alebrestando ahorita con el ordenamiento de una juez para que suspendan y retiren del diario oficial la publicación de la disque reforma judicial, ¿verdad? He ahí las contradicciones, ¿verdad? He ahí que la realidad no coincide con los hechos, donde debieron haber protestado porque afectaba a personas, a humanos, a niños. Bueno, los afectó y eso ya no se repone. Jamás lo hicieron. Al contrario, aplaudieron la pérdida de estos beneficios. Y ahorita, con un simple propuesta que es un escrito, ¿verdad?, de cómo debe funcionar un poder judicial, que a eso le llaman la reforma, ¿no? Haber hecho una propuesta por escrito y que mira que eso sí lo defienden con uñas y gatos y se enojan, ¿verdad? Algo abstracto, que no tiene relevancia ni consecuencias inmediatas en el bienestar de las personas. Pues así la situación, ¿verdad? Sí, totalmente desquiciado está el gobierno y la 4T ahorita por esta resolución de la jueza, por este dictamen. ¿Sí? Y pues vamos a esperar a ver qué cargos, sobre qué delitos le van a fincar a la jueza, ¿no? Tendrá que ser delito inventado porque no hay de otra. Legalmente lo que está haciendo la jueza no es ningún delito, ni implica denuncia penal. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la hipocresía, verdad? En cambio, ellos que violaron todas las reglas, todas las normas, todo el procedimiento para imponer esa propuesta de reforma, no se cuestiona, ¿verdad? No se cuestionan ellos mismos ni se aplican la ley. Una reforma plagada de corrupción y impuesta, ¿verdad? Porque fue imposición de manera fascista. Esa es la realidad. Bien, pues ahí les dejo este comentario, ¿verdad? Es la orden de una juez para que elimine la publicación. Vamos a ver qué pasa.